Amigos, ¿cómo están? La cordial bienvenida a esta guarida, un espacio plural, seguro, amistoso. Estoy contenta porque por fin es lunes. Tengo un sentimiento a lo largo de mi vida de tristeza el domingo. Domingo a las 5 de la tarde, desde que era pequeña, ya me angustiaba porque hice la tarea, estudié para el examen, estoy lista, ¿no? Y eso me persiguió toda la vida hasta estas alturas de mi vida. El domingo, hacia las 5 de la tarde, me pongo triste y por eso digo, por fin es lunes. Yo te digo cuál es la palabra que describe esa sensación que vos tenés los domingos a la tarde. ¿Qué? Melancolía. Melancolía. Es una melancolía porque es una mezcla de tristeza, de inseguridad. Es decir, la melancolía envuelve unas cuantas cosas, ¿no? ¿Tú sientes melancolía el domingo? No, me gustan los domingos. Bien. Y el lunes Si hay fútbol, me gusta mucho todavía más. Bueno, así estamos en esta guarida. Vamos a comenzar con el primer ingrediente, es Víctor Hugo Romero, que como siempre nos ha traído hoy su propuesta. Dice, el largo camino a la reducción del déficit fiscal. Mira ese camino, Jorge. Sí. ¿Qué te parece? Sí. Ahí está el FMI que Víctor Hugo lo ha puesto como el monstruo de 3 cabezas. Está como los que no quieren nada de Evo y dicen que es el monstruo de 8 cabezas. Yo no lo veo así, ¿no? ¿Al FMI? No, porque si vos le pedís plata, el Fondo Monetario te la presta. Sí, pero ¿a qué condiciones? Y te la presta barata. Ahí están las 3 cabezas del monstruo, en que cuando uno pide, pone condiciones. Pero, lógico, andá a un banco de la ciudad y pedí un préstamo, te va a poner condiciones. Hay condiciones y condiciones, para ¿no? que vos devuelvas, sí. Porque si no, no vas a devolver. Sí, el punto es qué condiciones plantea el FMI, qué condiciones plantea un banco. Lo triste es tener que prestarse, ¿no? En lo individual, en lo colectivo como país, lo triste es tener que prestarse Digo dinero. que casi todos los países del mundo piden préstamos. Sí, casi no, todos tienen deudas, ¿no? Estados Unidos, China, todos los países. El punto es otros en menores. qué condiciones uno se endeuda. Ya está llegando nuestro invitado de hoy, Felipe Cordero, porque vamos a hablar de la inmigración, que es un fenómeno que está en todo el mundo, que es la historia, sí, ¿no? Una historia de migraciones. Pero antes quiero proponerte Bolimétrica, los temas que más están sonando para irnos a la pausa. A ver. Voy a Don Celular, mi fiel compañero. De fútbol, de Corea, que es interesante. Voy rapidito entonces. Nos dale. apuramos. A ver, rapidito. Los temas que más suenan: asesinato de subteniente Salazar en San Matías, ola de violencia. Semana violenta en Santa Cruz, ola de violencia en Santa Cruz. Bolivia conmemora 201 años de independencia en Sucre, veremos qué actos hay. Asesinan a brasileño en local nocturno en Santa Cruz, violencia en Santa Cruz, hasta aquí son 3 de violencia en Santa Cruz. Y finalmente Bolivia logra superávit en balanza comercial 2026. A esto quiero añadir que la autoridad de la policía, creo que esto puede circular, dijo que no es tan fácil esto de la detención de Evo Morales. ¿Tú me contaste algo? Sí, no, dijo que no era prioritario para la policía la detención de Evo Morales porque es una causa sin sustento. Esto va a tener consecuencias, ¿ah? Va a haber consecuencias para estas declaraciones. Puso la pierna fuerte, Sokol. Sí. Porque hay que decir eso. ¿Por qué lo dice? No estoy hablando del proceso, que
es discutible, obviamente, ¿no? Abogados dicen que no hay una víctima, otros dicen que hay muchísimas pruebas, al margen del debate sobre la justicia, que hay un tema claramente político, pero no le quito tiempo a Jorge para ir a... yo quiero que vos vayas viendo cómo es la previsión del dólar para hoy. ¿Por qué? Porque el dólar sigue siendo un tema... Eso sí. Un tema candente. ¿Por qué? Sí. Hoy los panificadores están diciendo que tienen que aumentar la marraqueta. ¿Por qué? Porque la harina, yo no lo sabía, la harina es importada. En parte, sí. Y viene de Argentina. Entonces, sí. ¿Qué pasa? No es que Argentina aumentó el precio, no, aumentó el dólar. Entonces vos tenés que ir a comprar dólar, te sale más caro para poder pagar lo que hasta ayer pagabas de harina. En último minuto recomiendo una columna de Gonzalo Chávez que explica con claridad o da su postura sobre este tema. ¿Y a qué voy con esto? Que la economía es una cosa que está totalmente concatenada. Una pieza se mueve, arrastra a las otras. Entonces, el dólar sube, el valor de flotación del dólar, y no es que es bueno, subió el dólar, no, empieza a generar inconvenientes. Algo que dice el economista Chávez, vaya su artículo, pero uno de los puntos que me pareció fundamental... ¿Por qué no recomendamos su artículo? ¿Cómo se llama? Ya lo acabo de recomendar. No, pero ¿cómo es el título para que la gente lo pueda buscar? No lo tengo acá, pero lo que decía, uno de los puntos es que cuando usted dice, ay caray, está subiendo el dólar, bueno, me sobra alguito, 500 pesos, 1000 pesos, 350, me compraré lo que sea. Por si acaso, como está subiendo, mejor comprarlo hoy a 12 que mañana a 13. Suena lógico, ¿no? Bueno, bajo esta misma lógica actuamos millones, miles de personas. Y esto se convierte en un actor para que el dólar suba concretamente, ¿no? Piense y piense, no está funcionando. Así que vamos a tu nota de fútbol, ¿qué te parece? Otra cosita es que es verdad esto de que, ¿cómo se llama? La balanza comercial ha tenido un superávit en el primer semestre, bueno, algo así como 1.700 millones de dólares. ¿Qué significa? Que hemos vendido más de lo que hemos comprado, ¿verdad? Es una muy buena noticia. Sería ideal que esos 1.700 millones de dólares que sobran, o sea, que no sobran, vienen bárbaros, queden dentro del país. Ahora me lo decís, lo del dólar. Y lo único que es siempre digamos, del área extractivista, ¿no? Viene del oro, porque además el oro, el cobre y el estaño están con un precio extraordinario en el mercado mundial. El estaño está así. Voy a empezar a creerle, me parece, al ministro de Economía, porque dijo la semana pasada, en los próximos 10 días se va a estabilizar, y ya es el segundo o tercer día en el que la cotización oficial está por encima del dólar paralelo. Hoy, 12,13 nos marca el oficial unificado, 12 bolivianos con 13 centavos, y mi aplicación Dólar Blue Bolivia me marca 11 bolivianos con 77. La pregunta del millón es, ¿a cómo me va a dar mi casera en la casa de cambio? Si es que yo tuviera algo, hoy no tengo nada, pero si a fin de mes, inicio de mes, me sobra alguito, me compraré algo en dólares, ¿no? 50 dólares, 100, los que puedan, cómprense 500, una maravilla. Sí, sí. Pero ojo, porque luego uno compra dólar a 15 y luego el dólar baja a 11. Estuvo a 9 después. Imagínate, entonces sí, me acuerdo. Bueno, vamos a la última futbolera. Esto es una cosa, a mí tiene un trasfondo esto que vamos a decir. En Corea del Sur, después de la participación del equipo en el Mundial, que fue mala, porque además Corea del Sur es una de las potencias asiáticas, pero le fue muy mal y quedó eliminado en primera ronda. Y dice, Hong Myung-bo, que es ex, porque ya al día siguiente que llegó ya dejó su cargo, de entrenador de Corea del Sur en el Mundial 2026, y leyenda coreana, llevó a Corea a la semifinal del Mundial 2002, tuvo que comparecer ante el Congreso, ante la Asamblea Nacional, donde los políticos le interrogaron sobre cada decisión táctica. Tuvo que explicar hasta los cambios, las convocatorias, las alineaciones, todo bajo escrutinio parlamentario, ¿no? ¿Cómo se llama? Y entonces todo el mundo dijo,
Qué disparate, eso es propio de esos países que son un poco, ¿cómo se llama?, totalitarios. No, primero que no es totalitario Corea del Sur. Y segundo, hay un parece bárbaro, ¿sabes por qué? Porque se va a un mundial, la representación va a un mundial bajo el patrocinio del país. Se toca el himno, se usan los colores patrios, se invoca a la nación en todo. Y de última, la Asociación Nacional es así, Asociación Nacional. Responde al país, al área deportiva del país. Entonces, no me parece tan loco que tenga que venir y explicar algunas cositas. Yo digo, por ejemplo, a mí me encantaría que Scaloni nos dijera qué pasó el día de la final. No porque perdimos, todos los partidos se pierden, todos los partidos se pueden perder. Sino, hay cosas, ¿no? Porque hay un video, está la filmación, cuando Messi, que es el capitán, le dice a los compañeros, bueno, olvidémonos de todo y vamos a jugar al fútbol. Vamos a jugar al fútbol. Insiste con eso y salen todos con unas caras como que se les murió la madre. Entonces, algo pasó ahí en el vestuario y eso sería lindo saberlo. Mi elección favorita, Argentina, perdió, yo no quiero saber nada de nada. Me voy a la pausa, quiero hablar de migración, que ya está acá nuestro invitado. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Ampliamos los días súper envidiables de Banco Proden. Celebramos a Bolivia con tasas que hacen crecer más tu dinero. Del 20 de julio al 31 de agosto, abre tu DPF de Banco Proden y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Proden en los días súper envidiables. ¡Y que viva Bolivia! Banco Proden. Tasas de interés válidas del 20 de julio al 31 de agosto. Aplican condiciones. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo Continúas viendo Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Ampliamos los días súper envidiables de Banco Proden. Celebramos a Bolivia con tasas que hacen crecer más tu dinero. Del 20 de julio al 31 de agosto, abre tu DPF de Banco Proden y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Proden en los días súper envidiables. ¡Y que viva Bolivia! Banco Proden. Tasas de interés válidas del 20 de julio al 31 de agosto. Aplican condiciones. Esta entidad es supervisada por ASFI. Los días súper envidiables del Mundial terminaron el 19 de julio, pero los días súper envidiables de Banco Proden siguen hasta el 31 de este mes porque entramos en agosto. Hoy entramos en agosto para nosotros. Y celebramos julio tan paceño y agosto tan boliviano. Exacto. Y bueno, los días siguen hasta el día 31 de agosto. ¿Qué son los días súper envidiables? Bueno, son los que comprenden la promoción de Banco Proden con unos intereses extraordinarios, tan extraordinarios que son lejos los más altos de toda la plaza. 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a un plazo mayor a ese, a 361 días. Realmente es un interés notable porque no quiero criticar a nadie, pero
yo veo intereses en otros bancos de 5%, como una barbaridad 6%, pero 10% es muy, muy atractivo. Y ahora que está bajando el dólar, o que empezó a bajar el dólar hace 2 días, se torna más atractivo todavía. Es una manera de hacer ganar la plata, de hacer trabajar la plata. Este consejo le damos a Felipe Cordero, que es de formación abogado constitucionalista en su especialidad, es director de la carrera de Derecho de la Universidad Católica Boliviana, pero todo lo que diga es a título de Felipe Cordero, no habla la universidad, habla él. Yo quería decirle, Felipe, haz trabajar la platita, pero Felipe, en lugar de hacer trabajar la platita, se la está gastando, ha estado de vacaciones, se ha ido a Holanda, nos ha traído un regalo. Gracias por acordarte de nosotros, Felipe. Qué lindo detalle, haber pensado en nosotros. Gracias. Un placer, Claudia, y un placer, Jorge. Y que nos diga 2 cosas, yo quiero que nos diga. ¿Cómo viajaste a Holanda? ¿Cómo fue tu periplo? La vuelta fue un poco más periplo, es decir, la vuelta hubo una cancelación de un vuelo de BOA desde Madrid a Cochabamba, pero afortunadamente nos pagaron el hotel. No me digas. No obstante, siempre un día ¿En de BOA? perjuicio. ¿Viajaste en BOA? En BOA. Si bien yo tengo muchas atribuciones de BOA, es decir, hay cosas que son muy buenas de BOA, el tema de la cercanía, que eso en Europa no existe, pero hay cosas que, digamos, el tema de horarios, el tema de cancelaciones de vuelos, que a veces son muy constantes, son un poco perjudiciales, ¿no? O sea, se canceló tu retorno Madrid-Bolivia. Madrid-Cochabamba. Madrid-Cochabamba. Sí, por un problema que hubo, en este caso, dijeron un problema técnico y ya está. Y te pagaron el hotel, eso sí, Bueno, allá. más vale. Esto me hace acordar la película de Mendigo a Millonario. ¿Te acordás cuando viene el rey de Lumumba y le dice, serás confinado a la suite imperial del Waldorf Astoria? Y lo manda. Y esto es igual, te quedas un día en Madrid. Bueno, no pasa nada, bueno, está muy bien. ¿Un día te quedaste? Un día más, pero lo bueno es que era verano, entonces aprovechaba un poco del calor de allá. Ah, qué bonito. Para ya venir al invierno. Ah, te ganaste un día más de vacación. Sí, no tenías una urgencia en Cochabamba o en La Paz, está bien. Habían cosas urgentes, pero ni modo, no pasa nada. El vuelo era a Cochabamba, El vuelo era a Cochabamba, porque una vez a la semana hay Madrid-Cochabamba y el resto son Madrid-Santa Cruz, ¿no? Pero, de todas maneras es lo mismo que ir a Santa Cruz, porque tenés que hacer escala de todas maneras. Sí, tuve que hacer escala. ¿Y qué te pareció Holanda? Eso, para entrar ya en el viejo continente y ver qué está sucediendo ahora. Yo ya conocí a Holanda, como les comenté, pero me parece un país maravilloso porque ahora lo conocí a fondo. Es decir, cualquier persona que pueda asistir a Holanda y conocerla de verdad, es decir, no solamente ir a Ámsterdam o Rotterdam, pero hay muchas ciudades, además de esas, que son maravillosas. Es decir, el sistema que tienen de ir a todas partes con bicicleta, la facilidad, porque a veces es un país plano, ¿no? Es un país que no tiene montañas, entonces tienes una facilidad. Mucha bicicleta, puedes irte a muchos países colindantes. Mucha libertad, hay unos barrios de servicios sexuales, pero que son un atractivo turístico, ¿verdad? Zona roja. Es decir, Holanda es un país muy interesante en todo sentido, ¿no? Desde la apertura que tienen, son gente muy pacífica, muy amable, entonces yo recomendaría sinceramente ir a Holanda y además tiene mucha historia. Uno no lo sabe, pero tiene mucha historia desde los romanos, desde los imperios que, digamos, también han invadido de cierta forma Holanda, su independencia, su acción, tanto en las guerras que ha tenido como hoy en día en la OTAN. Es un país muy interesante, realmente. Tal vez conoces esta canción del belguísima Jacques Brel, en el puerto de Ámsterdam se llama, pero describe el puerto de Ámsterdam. He escuchado esa canción. Linda. Qué buena. No me acordaba de esa canción. Aparte son los reyes del tema del agua, de manejar el agua, porque vos sabés que ellos están, por eso se llaman Países Bajos, porque la tierra está en un nivel un poquito inferior yo no sabía que sobre el nivel del mar. No están sobre el nivel del mar, están bajo el nivel del mar. Y en el año 1966, no sé si fue un tifón o qué, una gran crecida del mar sobre esa zona y inundó toda Holanda. Y entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Bueno, pensar, y tienen unas, ¿cómo se llama? Molinos. Unos diques fuera de la costa. Un sistema de diques. Claro, un sistema que corta las olas. Entonces, cuando llega el agua de todas maneras, pero llega muy suave y la pueden dominar. Y los molinos, porque los molinos también son un sistema de ganarle tierra al mar. Entonces, lo que hacen ellos, ¿no? Tienen muchos molinos para ganarle tierra. De ahí que el molino aparece mucho en el imaginario, ¿no? Muchísimo, de entonces, un país hermoso. Una imagen de postal. Yo lo recomendaría. Si tuviese una embajada de Países Bajos aquí sería magnífico, pero lamentablemente no la tenemos, ¿no? Claro. Creo que no la Y juegan muy bien al fútbol. juegan muy bien. No, los holandeses son una máquina, ¿no? Sí, yo les cuento esto porque es imposible no contarlo. Es imposible no contarlo. El fútbol se jugaba de una manera, ¿no?
todo el mundo jugaba de una misma manera. Corrían, tiraban un centro, este marcaba, el otro atacaba y yo qué sé. Entonces en 1974 se juega el Mundial y llega a Holanda con el fútbol total de Rinus Michels, que para mí es un prócer, ¿no? Y con Cruyff, y Niskens, y Rep, todos esos jugadores. Y bueno, y hacen una cosa increíble. Todos los jugadores se movían por todas partes. Faltaba que el arquero entrara a meter goles. Una cosa que no se había visto nunca. Bueno, ahora y eso voy yo. sorprendió de tal Ahora manera, voy yo. sorprendió de tal manera que cambió la historia del fútbol. Sí. El fútbol que nosotros jugamos ahora es una rémora de lo del fútbol total. Ahora voy yo, porque yo también voy a hablar de fútbol. Cuando Bolivia le dio esa paliza histórica a Argentina, que no olvidaremos nunca, 6-1, con Maradona ahí de DT, Maradona salió y claro, la prensa boliviana lo rodeó para ver qué decía Maradona de ese 6-1 que le dimos a Argentina. Y Maradona dijo, subían por derecha, subían por izquierda, parecían Holanda. Parecían Holanda. Lo que realmente muestra el poderío de Holanda. Bueno, estarán preguntándose, ¿y de qué van a hablar estos chicos? De Holanda, en parte. Hoy queremos hablar de la migración como un fenómeno que en este momento está poniendo en tensión a Europa y en particular a España. Y por eso hemos invitado a Felipe Cordero, porque nos va a ayudar en la descripción y en el análisis de este asunto que ha sido titulado para mí injustamente como la invasión. Yo creo que no hay una invasión, hay algo más complejo que ha pasado. ¿Cómo lo contarías, Felipe? Muy buena observación, En Clara. Ceuta. Sí, justamente lo que hay que poner en contexto a la población es qué ha sucedido, ¿no? Porque muchos dirían, ¿pero qué es Ceuta? ¿Por qué España? ¿Por qué África? ¿Por qué Marruecos si no hay una frontera en teoría física con Marruecos? No sé si podrían poner en producción un mapa de España y de Marruecos, donde está Ceuta, para que un poco la focalicemos, Sí, ¿no? tenemos un mapa por ahí, le vamos a pedir a Anaí, Sí, que es nuestra tenemos. salvadora. Ahí está. Ahí está, Perfecto. qué capa que es Anaí. Si Ahí puedo está. acercarlo justamente a la parte más baja, donde está justo la puntita de España, que es casi que parece que se conectase con Marruecos, ¿no? Sí. Ahí en el Mediterráneo. Ahora se lo podemos Parece pedir a que Nay se que lo besan, acerre, ¿no? qué bien. Ahí está. Parece que se besan. Un poquito más, Ahí estamos está. acercándonos. Bueno, justo ahí vemos que ahí pone Cádiz, Málaga y ahí pone Ceuta, ¿no? Muy pequeñito. Ceuta y Melilla son dos ciudades autónomas de España, es decir, España tiene 17 comunidades autónomas. Es como si Bolivia tiene 9 departamentos, España tiene 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Te que hago son- una pregunta. Sí. ¿Por qué si geográficamente parece separado, te diría casi roto por el mar, ¿no? Casi, Ajá. está realmente besándose. ¿Por qué tiene que ver con España? Vale, esta es una historia que se remonta al 1500, de hecho a 1400, cuando justamente España empieza la reconquista, digamos, de todo el territorio de toda la península ibérica, en la reconquista, y llega justamente la parte de África. Llega a la parte de África donde hay un puerto que es un puerto natural, que es Ceuta. Y quienes llegan primero a Ceuta, digamos, quienes la conquistan primero son los portugueses. Entonces cogen, digamos, en este caso, cogen Ceuta, perfecto, pero luego España, digamos, cobra su importancia en este sentido con Felipe II. No, lo que pasa es que se unen. Claro, Se unen los las reinos coronas. de Portugal y de Exactamente. España. Felipe Y ahí II, queda bajo soberanía española también. exacto, ¿Estamos en qué año? 1500. 1500. Y- A ver, 1415 queda en poder del reino de Portugal. Eso es. 1415. Luego, Portugal se une con España, entonces ya España pasa a ser también soberanía, Ceuta soberanía de España también. Miren, Pero luego se separan. Ahí nos muestran Eso es. cómo está eso que yo decía, un beso, ni tan beso, ¿no? Así está. Hay unos kilómetros, ¿no? Entre justamente Marruecos y España, y justamente ese es el ingreso al mar Mediterráneo. Ahora bien, Ceuta es un territorio muy pequeñito, pero es de España, ¿no? Son 18,5 kilómetros que tiene Ceuta. Y la otra ciudad autónoma es Melilla, que está mucho más a la derecha, ¿no? ¿Cuál es realmente el conflicto que hay hoy en día? Es que pues, hace una semana, han pasado casi 50,000 personas a Ceuta. Han entrado de una Desde forma, Marruecos. desde Marruecos de una forma irregular. Es decir, sin documentación, han entrado por la vía marítima. Pero uno se preguntará, ¿pero por qué todos por la vía marítima? Como decimos los paseños, ¿qué diciendo? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No? Ahí está la esencia. Realmente Ceuta es un territorio, digamos, que es montañoso, por eso no tiene un aeropuerto, no tiene ningún aeropuerto, pero sí tiene un puerto, que es el puerto que se usa como ferry directamente hacia España. Ahora,
Entonces, en el contexto histórico, volvemos a ese punto histórico, es que desde 1500 España tiene, digamos, ahí la soberanía, tanto en Ceuta como en Melilla. Súper bien. ¿Dónde hay un poco el conflicto histórico en esto? En 1975, cuando Franco, el dictador Franco de España, está por morir, bueno, ya muere, tenía España justamente una especie de control de lo que es el Sahara Occidental, el Sahara Occidental. Y esto, digamos, entra en conflicto con Marruecos, porque Marruecos siempre pretendía tener el control del Sahara Occidental. Y ahí, evidentemente, cuando España, digamos, se sale, digamos, de este protectorado, lo que hace es, directamente Marruecos coge la posesión. Hoy en día la ONU tiene, digamos, muchos conceptos que dicen, no, el Sahara debería ser un territorio independiente. Otros estados dicen, no debería ser independiente. Y ahí es que ahí es el punto esencial. Y hasta hoy continúa esa Este es un tensión. conflicto que no solamente queda entre España y Marruecos, es un conflicto global, un conflicto geopolítico. Entonces, ¿qué sucede? Hace un par de días, evidentemente 50.000 personas ingresan en Ceuta sin documentación por el mar, nadando por el mar. Más o menos son 5 kilómetros los que tienen que nadar para llegar a España, para llegar a Ceuta. E ingresan y lo que hacen primero es ir al CIS, ¿no? Ir al centro de acogida de inmigrantes indocumentados. Porque es lo que suelen hacer, ¿no? ¿Por qué en este momento y por qué en esa cantidad? El momento es súper importante. ¿Por qué ahora? Realmente hace unos 15 días el presidente Pedro Sánchez del gobierno de España fue a dialogar justamente con, en este caso con... ¿El rey de Marruecos? No, justamente con, no es Mauritania, con el país, hoy estoy un poco denso. Fue a dialogar para aumentar el índice del gas, de la exportación del gas hacia Europa, hacia España. El gas que iba desde África, desde el norte de África hacia España. El diálogo, dices que se dio justo en ese momento. Sí, hace 15 días. Entonces, en este caso, ese gasoducto pasaba por Marruecos, pero dejó de pasar por Marruecos. Entonces, ahora, digamos, España prescinde muchas veces, digamos, de Marruecos, pero hay una presión política, que si uno hace algo en contra de Marruecos, Marruecos responde diciendo, no, yo voy a hacer que mi policía no haga caso omiso de cuántos migrantes quieren entrar hacia Ceuta. O sea, levanta el control, levanta las Levanta manos. los controles, porque hay un acuerdo entre España y Marruecos, en el cual hay un doble control. Hay el control dentro de Marruecos y hay un control español. Entonces, ahí evitan que justamente mucha gente pueda migrar hacia Ceuta. Porque es la puerta de África hacia Europa, estamos conscientes de esto, ¿no? No, es que si estás en Ceuta, estás en Europa. Claro. Eso es. Automáticamente. Claro. Ahora, lo que pasa es que justamente cuando hay una presión política, lo que hace Marruecos es eso, ¿no? Vamos a abrir un poco, vamos a dejar pasar a la gente. Y ahí viene un poco el conflicto. Pero evidentemente no creo que se quede entre España y Marruecos. Yo creo que es un conflicto general. ¿Por qué razón? ¿Por qué levanta las manos, Felipe? Porque justamente España hoy en día está liderando la oposición hacia Trump. Lidera un poco ese bloque de países que están en contra de Trump. ¿Por qué razón? Porque se negó a que justamente se utilizaran las bases aéreas de Rota, de España, para que pudiesen, digamos, los aviones norteamericanos abastecerse y poder atacar Irán. Eso fue reciente. Eso fue muy reciente. Entonces, evidentemente, Pedro Sánchez se posiciona justamente como una de las cabezas que va en contra de Trump. Y Trump ya digamos, en muchas ocasiones ha hablado en contra del gobierno de Pedro Sánchez. Sí. Ha hablado, pero muy, muy mal, ¿no? Es decir, todo el tiempo está hablando en contra de España. Y de Pedro Sánchez. Y de Pedro Sí, Sánchez muy duro específicamente, con él. ¿no? Y evidentemente también se posiciona en contra de lo que está haciendo Israel, justamente en el Líbano y en Palestina. Entonces, ya tiene dos frentes, ¿no? Tiene el frente de Estados Unidos y el de Israel, ambos. ¿Qué es lo que sucede? En 2021, Marruecos firma un acuerdo, el Acuerdo de Abraham. ¿Qué dice esto? Marruecos es el primer país, digamos, de esta área que reconoce a Israel como Estado. Y evidentemente, ese acuerdo va a llevarle a un beneficio en cuanto a su relación con Estados Unidos. Porque ahora mismo se está, digamos, debatiendo, bueno, ya es aprobado la compra de armamento de Marruecos, y Marruecos quiere que sea la base norteamericana en Marruecos. Es decir, quiere que esas bases norteamericanas que hay en España se trasladen a Marruecos y que sea su nuevo aliado, su mejor aliado en el norte de África, que es muy importante para Estados Unidos. Pero hay algo, para Marruecos. Pero hay algo más importante. Marruecos está poniendo mucho dinero, está posicionado muy a favor de Trump, pero muy a favor. Tanto así que construyó una nueva carretera que la ha denominado la carretera Donald Trump. Así de simple, ¿no? Y evidentemente, eso sucedió hace poco, hace unas semanas, ¿no? Y claro, Donald Trump en un Twitter dijo, evidentemente, no, muchas gracias a Marruecos por el nombramiento de esta carretera, es un honor y espero algún día poder transitarla, ¿no?
pero ya está haciendo mucho Marruecos. Pero va un poco más, incluso más allá, ¿no? Los intereses que tiene Marruecos de esa posición, digamos, geopolítica. Si hablamos del tema de fútbol, no olvidemos que el siguiente mundial va a llevar a cabo entre España, Portugal, Marruecos. Marruecos. Marruecos está empujando que justamente la final de ese mundial se lleve a cabo en Marruecos. Y En están Rabat. destinando millones en las construcciones de estas infraestructuras y la gente tan pobre cruzando este espacio. Es una Tal cual. paradoja, Eso ¿no? es. Un contrasentido. Entonces ahora mismo está justamente, como está tan amigo de Donald Trump, digamos, el rey de Marruecos, que es Mohamed VI, está muy amigo con él, ¿no? Entonces está empujando que realmente hay ese quiebre de relaciones entre España y Estados Unidos para que ellos tengan mucho más protagonismo en el norte de África, ¿no? Entonces hay muchos movimientos que se están Es una efectuando. cosa, puede pasar algo, porque esto que decís del Mundial, porque ahora Marruecos está intentando arrebatarle la final a Madrid. Ujú. Bueno, o a Madrid o a Barcelona, cualquiera de las dos, ¿no? Sí, a Madrid o a Barcelona, porque no está bien el estadio Bernabéu, pues, pese a que es una cosa extraordinaria, como se ve de afuera y todo, es un estadio que tiene unas limitaciones que FIFA no permite. Entonces, lo que quieren ellos es quedarse con la final en Rabat. La final del Mundial es donde se juega el Mundial prácticamente, ¿no? Eso es, entonces, hay muchos conflictos y tan así es global que incluso el embajador de Israel en la ONU mencionó que justamente por qué estaban haciendo, que la culpa la tenía España, que la culpa de esta migración masiva la tenía España, ¿no? Entonces hay muchos conflictos hoy en día, pero vamos un poco a focalizarnos, ¿no? En Ceuta. Ok. Perfecto, Ceuta tiene una población de más o menos 83.000 habitantes, 83.000. Se menciona que han cruzado esa frontera más o menos 50.000 personas. O sea, casi han duplicado la población de Ceuta en 2 días. ¿Qué ha pasado? Evidentemente los supermercados tuvieron que cerrar, las gasolineras tuvieron que cerrar, servicios básicos estaban colapsados, había demasiada gente. Muchos de ellos evidentemente ya no sabían qué hacer porque no llegaron desde la playa, llegaron nadando. Entonces llegaron con lo que tenían puesto, es decir, una camiseta, una bermuda y chanclas y ya está, ¿no? Pero evidentemente si no hay comida, no hay alojamiento, no hay ningún servicio básico que pueda, digamos, sustentar todo esto, Muchos se volvieron por eso. la gran mayoría ha vuelto, digamos, a Marruecos justamente por las puertas que hay. Pero hablamos un poco de la legislación, vamos un poco al tema constitucional. Legislativamente hablando, ha habido un fallo hace una semana, hace más o menos más de un mes, un fallo del Tribunal Supremo Español, que menciona que a raíz de un caso que sucedió de un argelino, justamente en Argelia, con el país que estamos con que España está haciendo el acuerdo de gas, un argelino que presentó una acción, digamos, administrativa. ¿Por qué razón? Porque lo habían expulsado. Hay algo que se llama ¿De expulsión. España lo habían De expulsado? España, de Ceuta. Hay algo que se llama expulsiones en caliente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay una muralla, ¿no? Por ejemplo, una muralla, cruza la muralla, entra a España y evidentemente la policía lo coge y hay una puerta. Abre la puerta y dice, vuelva usted a Marruecos. No puede estar en España. Eso se llama una devolución en caliente. ¿Por qué razón? Porque no hay ningún procedimiento. La persona ha ingresado sin, digamos, ningún tipo de documentación y inmediatamente abre la puerta y se la devuelve a De Marruecos. retorno. Eso se llama devoluciones en caliente. Ahora, ¿qué dijo el Tribunal Supremo en este caso, en un caso de un argelino? Que no podía haber devoluciones en caliente si en caso la persona iba por el mar. ¿Por qué? Porque el artículo 5 justamente de esta legislación menciona que siempre y cuando la persona evite un control fronterizo, se puede hacer una devolución en caliente. Pero en el mar no hay ningún control fronterizo ni algo que impida a la persona, digamos, cruzar la frontera. Un poco me recuerda al tránsito Cuba-Estados Unidos. Más o menos podría ir ahí por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace España? Dice, wow, o sea, ¿qué está pasando? Porque esto va a hacer que mucha gente llegue. Y eso pasó, que mucha gente, digamos, llegó a Marruecos, de varios países también de Marruecos, cruzó el mar y en esos 5 kilómetros entró a España. Y se querían acoger justamente lo que decía esta jurisprudencia. Pero ya España, digamos, lo que hizo fue ahora poner unas boyas enormes que justamente van en el mar para que ya haya la condición que establece esta normativa, que es que haya una especie de control fronterizo, que haya un control que impida a la persona llegar a España. Para evitar la figura legal. Para evitar esa figura legal. Pero es complejo, ¿no? Te quiero agregar lo que vos dijiste. Yo entrevisté a un balsero cubano, Carlos, no me lo olvido nunca, y me contó todo la peripecia y o sea, lo que ellos tenían desde antes de salir de Cuba era que cuando van a llegar a Miami se tiren al agua. Como ya faltan 500 metros, una cosa así,
se arrojen al agua. ¿Por qué? Si la barcaza, el gomón, no sé, en lo que vayan, llega a tocar puerto, como quien dice, la legislación permite que lo devuelvan tal cual como está. Pero si entra por el agua, no. Ajá. Tienes que admitirlo. Algo así parecido, ¿no? Una cosa parecida a esto, por eso me acordé. Claro, ahora el conflicto está que quedan todavía más o menos entre 3.000 a 5.000 personas que están aún en Ceuta, pero que no tienen dónde dormir a la intemperie, no tienen qué comer, tampoco hay servicios, digamos, de supermercados, entonces están muy complicados. Y por eso es que muchos se han devuelto a Marruecos, ¿no? Por esas circunstancias. Felipe, hay una cantidad de personas que han perdido la vida. ¿Cuáles 72. son las circunstancias? No más. De hecho, la cifra oficial es 83 y hay 88 personas muertas, digamos, en la morgue de Ceuta. 88. Qué locura. ¿Cuál Pero es la el cifra contexto de esto? es 83, ¿no? Pero es un montón de personas que se han muerto en el mar, es decir, que se han muerto ahogadas. Claro, que no están en la morgue de Ceuta. Que no, entonces Claro. uno diría, wow, ¿cuántas personas realmente están dispuestas a sacrificar su vida para llegar, digamos, a este punto, ¿no? Claro, evidentemente la migración hoy en día se transforma en geopolítica. ¿Por qué razón? Porque justamente el gobierno de Trump está mencionando que para evitar esto que sucedió en España, tiene que tener más controles fronterizos, ¿no? Y esto lo utiliza generalmente la extrema derecha para decir que no se puede, se tiene que disminuir la migración, se tiene que poner más fronteras, más duras, y esto ha pasado con el tema de Meloni. Por ejemplo, Meloni hace unos días también dijo que el espacio Schengen para España quedaba con mayores controles. Imagínate, En los no sé aeropuertos. si eso, se lo pregunto al abogado y al conocedor de las leyes en Europa, porque allí te has formado, Felipe. ¿Qué implicaciones tiene esto para el espíritu de la Unión Europea? Porque cabalmente se crea una noción de un territorio, una moneda, ¿verdad? Una unión. Eso es, no, la unión, sobre todo Europa se crea con la base de un sentido de vamos a crear una unión entre estados para tener más fuerza. Genial. Pero cuando hay gobiernos que justamente tienden al nacionalismo de no, yo quiero mis propias normas, yo no quiero ser parte de Europa, para lo que me beneficia genial, pero para la que me obliga no quiero eso. Entonces es un juego un poco de tira y afloja. Lamentablemente Europa siempre se ve expuesta a muchas influencias políticas, pero la peor de todas es Estados Unidos, que es la que quiere quebrar de cierta forma la Unión Europea por la fuerza que tiene, ¿no? Son muchos estados, son 27 estados que en realidad empujan hacia lo mismo. Ahora, a nivel jurídico, el tratado se llama Schengen. Tratado, digamos, en este caso de libre tránsito de personas, que también se alía con el de Maastricht, que Y justamente ahí está en lo Holanda. de visa Schengen también. También justamente es el de la visa Schengen, pero con el Tratado de Maastricht, que justamente habla de libre tránsito de personas y de mercadería entre los países. Poner más controles fronterizos se puede, o sea, legalmente se puede, pero tú no puedes impedir, por ejemplo, el tránsito de un nacional hacia otro país como Italia, como puede ser Francia, Alemania. No puedes evitarlo. ¿Y de Pero un podrías turista? poner un poco más de controles fronterizos de, veamos, por ejemplo, en los aeropuertos, cuando uno viaja de España a Francia, tienen que saberlo, no hay ningún policía que le diga, a ver, su documentación. Por lo general no lo hay. Así es. Pero ahora, digamos, con lo que está pasando, Sí, puede que haya más policía justamente mencionando que, vamos a controlar el pasaporte. Sí, no, lo que ha dicho Italia es que iba a suspender la visa Schengen para ciudadanos no europeos procedentes de España. Para los españoles, no. Si un holandés viene desde España, no hay ningún problema. Pero no europeos que vengan procedentes de España, vayan a Italia, sí, esos están prohibidos. Yo quiero remarcar algo muy importante, porque la gente se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué España tiene 2 ciudades en África, tiene 2 ciudades ahí en Marruecos? Vamos a pedirle a Anaí que nos muestre el mapa de nuevo. ¿Por qué? Es bastante simple, ahí lo vamos a poner. ¿Qué pasa? España dice que estos no son 2 enclaves coloniales, no. Son 2 municipios españoles totalmente integrados al país, ¿no? Y esgrime un hecho bastante fuerte desde el punto de vista jurídico, y es que pertenecen de pleno derecho, a España le quedaron en exclusividad desde 1668, ¿no? Antes que fuera creado el reino de Marruecos. Marruecos no existía, por eso Marruecos no puede ¿cómo se llama?, reclamar un territorio que no le pertenecía en ese momento porque no existía Marruecos. Y es un territorio de ultramar, que además bastante vecino porque está enfrente, y puede ser como las Islas Baleares,
como las Islas Canarias. Sí. Canarias, Pero- las Islas Canarias ni siquiera aparecen ahí en el mapa porque están mucho, pero mucho más abajo. Claro. Están a miles de kilómetros de España. Pero en este y caso, son de España. Jorge, hay una razón histórica, geopolítica, pero está la razón natural, que es la conformación continental. Es decir, hay una razón de ser también que a mí me ha llamado la atención mirando el mapa, ¿no? Sí. Pero lo mismo podríamos Es decir lo de que te Holanda. pasa. Si mirás el mapa decís, ¿cómo Ceuta y Melilla van a ser españolas Si están y al no otro marroquíes? lado. Pero bueno, Marruecos vino después, ¿no? Empezó después. ¿Y sabes qué? Dicen... Sí, no es pero lo el mismo mundo que- se hizo antes, ¿ah? Antes que España y Marruecos están los mares y los pedazos de tierra y los continentes, Claro, pero digo hay, yo. pero hay Sí. muchos conflictos que yo creo que la población tampoco lo sabe. Por ejemplo, hay territorios de España dentro de Francia, territorios de Bélgica dentro de Holanda, territorios de ultramar, como puede ser en Curazao, que Sí. también es, digamos, de dependencia de justamente de O Países mira Bajos. las Malvinas, que hoy te crean una tensión entre Argentina, que está ahí, e Inglaterra, que está no sé dónde. Entonces, Y nuestro país, bueno, nuestro continente, que también tenemos justamente Guyana La Francesa, diferencia. tenemos ahí la Guyana, entonces tenemos varios territorios que evidentemente otros estados tienen poder sobre esos territorios, Pero sí son coloniales. pero sí son más coloniales. Son coloniales. El caso de las Malvinas, como el de Gibraltar, son diferentes. Las Malvinas, primero que es un territorio que está a 14.000 kilómetros de distancia del Reino Unido, ¿no? Y están dentro de la plataforma continental submarina de Argentina. Pero además era un territorio que estaba, ¿cómo se llama?, bajo jurisdicción argentina. Había un gobernador, estaba el gobernador de las Malvinas y había unos pocos pobladores, que no eran muchos. Pero ¿qué pasa? Un día vino un barco británico, se bajaron 200 con trabucos y qué sé yo en ese momento, y dijeron, bueno, ahora a partir de ahora los metieron presos al gobernador y a todos estos, y se constituyeron ahí. Entonces, esto sí es un enclave, una conquista colonial, las Malvinas, diferente de Ceuta y Melilla. A mí me da, yo al comienzo también miraba el mapa y decía, no puede ser, esto tiene que ser de Marruecos. Pero Marruecos ni existía, era de nadie. Y España tomó posesión de ese territorio, como tomó posesión de las Baleares, como tomó posesión de las Canarias, que no son de nadie. Claro, porque hay que ver la historia, ¿no? En ese punto hay que ver la historia, digamos, en este caso, si hablamos de España, del Reino de España, cómo llegó también a tener la posesión de Italia, de parte de Italia, ¿no? De justamente Sicilia, de Nápoles, luego llegó hasta Flandes, que es lo que la actual Holanda. Entonces, siempre ha habido una historia de conquistas en toda Europa, ¿no? De idas y venidas de todos los estados. Evidentemente, como dices tú, Jorge, Marruecos no existía en ese periodo en el cual España toma posesión de Ceuta y Melilla, ni tampoco de las Islas Canarias. Pero, digamos, toda la historia de África es una historia un poco convulsa en cuanto a, digamos, la división territorial, ¿no? Porque realmente esa división territorial nace a partir de la Primera Guerra Mundial, que hacen un poco esa geografía entre ¿qué te quedas tú, qué me quedo yo?, ¿no? Desde Bélgica, que se quedaba con el Congo, Portugal, que se quedaba con algunos territorios, Inglaterra, Francia, que se quedaban con la gran parte, que en este caso desde Senegal, Níger, y, bueno, hablamos de tantos países dentro de África, pero que ha sido una división realmente que ha ido surgiendo con los años. Realmente África, como estados africanos, son bastante nuevos todos los estados africanos, Sí. no son muy En no los son- 60 empieza a perder. no son muy Mediados de antiguos. los 50. Entonces, realmente esa construcción el concepto de un estado de Marruecos, un concepto de estado argelino, Mauritania, realmente van construyéndose poco a poco y hay muchos territorios que realmente quedan en esa un poco nebulosa, como puede ser el Sahara Occidental, ¿no? Que justamente tiene una población, tiene personas que quisieran su independencia, pero que hoy en y día... están luchando hace mucho por eso. Y luchan justamente por esa independencia. Justamente está el Frente Polisario, ¿no? El Frente Polisario es el frente político que está en contra de la pertenencia a Marruecos. Y justamente el 2021, porque ¿cuál fue el anterior conflicto que tuvo España con Marruecos? Donde también muchas personas atravesaron la frontera, no tantas, fueron más o menos unas 5.000, 10.000. Pero por el tema de que uno de las cabecillas del Frente Polisario estaba en España, con cáncer y con COVID, le internaron evidentemente porque España es un servicio social que es integral, entonces tiene que atenderlo, lo atendieron, esto se enteró Marruecos, y Marruecos, como sanción, o como una especie de, a ver, no te metas con nosotros, hicieron justamente, abrieron esa frontera, decir, pasen ustedes, ¿no?
fue el anterior conflicto que tuvimos en 2021 entre España y Marruecos, pero nada en comparación a este conflicto, ¿no? Nada en comparación, es decir, lo que se está creando realmente es una visión realmente de qué podría pasar en el futuro. O sea, qué quisiéramos que pase en el futuro con el tema de la migración, porque desde muchos gobiernos se está viendo la migración como algo malo, como lo que realmente es negativo. Pero la migración es un fenómeno natural que ha sucedido durante todos los siglos de la historia de la humanidad. Es decir, han ido migrando por temas de cosechas, hemos migrado por temas, digamos, de condiciones de guerras también. Mucha gente de Europa durante la Primera y Segunda Guerra Mundial han migrado tanto a América Latina como al Asia, al África. Realmente el movimiento de la migración es algo natural. Ahora bien, de que muchas veces se quiera usar ese término, migración, como un término político, peyorativo en muchas ocasiones, sí que, digamos, hay que tenerlo con pinzas, ¿no? Hay que cuidarlo con pinzas. Y yo te pregunto esto, ya que veo cuál es tu opinión. ¿Tiene que tener límite la migración? Tiene que tener límites, pero también tiene que tener políticas de Estado. Por ejemplo, Francia, París, yo considero como es el ejemplo de algo que no tenemos que seguir, porque Francia, París, en sí es una ciudad muy grande, tenemos la Ile de París, que es como que el centro de París, luego tenemos la banlieue, ¿no? La parte de afuera, donde hay muchos guetos. El problema está que no habiendo políticas gubernamentales ni municipales que han hecho que la persona que migre sepa algo esencial, que es respetar la norma de allá, respetar las costumbres del país al que lo recibe, y que justamente no hay ese choque. Cuando hay ese choque cultural es donde realmente vemos que la migración provoca un rebote, ¿no? Provoca gente que está desnaturalizada del lugar. Es decir, ya no la primera generación que ha migrado, sino la segunda generación, que tiene muchos conflictos, no se reconoce ni con Francia, por ejemplo, ni con Senegal. Y yo hago otra pregunta. A partir de 1492, ¿alguien puso límite a las migraciones? Cuando llegaron a Argentina en barcos de tantos lugares del mundo, ¿alguien puso límite? Cuando los belgas se fueron hacia África y los franceses, ¿alguien puso límite? Yo creo que esta es una historia de migraciones, la historia universal. ¿Quién pone límites? No, Hoy ponemos límites. Hay también planes gubernamentales. En el caso de Argentina fueron planes también, ¿no? De traer gente, pero no había gente. Si vos no tenés pobladores, cualquiera viene y te conquista, te saca la Patagonia. La Patagonia no había gente, directamente no había nadie, porque es un lugar muy inhóspito, mucho frío, sobre todo mucho viento, y entonces es un lugar un poco invivible, ¿no? Y hubo matanzas también, ¿no? Claro, no, sí, pero tampoco, nunca hubo millones de aborígenes, de autóctonos que poblaran ahí, porque si no estarían todavía, pero no, es un lugar que no había gente. Entonces, ¿qué pasa? La Patagonia y otros sectores del país. Entonces, ¿qué pasa? Se hicieron planes con gobierno para traer colonos, como han hecho en otros países también. Entonces, eso no es que había que poner límite, al contrario, había que traer más para poblar. Sí, pero hay muchos otros casos. Que ¿no? fue que una buena idea porque Argentina se pobló, mal que mal se pobló. Hay muchos otros casos, ¿no? Cuando la gente migra porque tiene pobreza. Por necesidades. Los italianos tampoco salieron con un espíritu súper aventurero. Italianos que fueron expulsados por la pobreza y lo propio en España y lo propio de México. No, y las guerras también. Y las guerras. Mucha gente de Palestina también migró hacia otros países, ¿no? Lo que pasó también en Irán, lo que pasó en Irak. Mucha gente en esos países también migró hacia otros lugares, ¿no? Y ahora la pregunta que se hace en Europa es, ¿qué hacemos con esa migración, por ejemplo? Había un planteamiento que decía, ok, si llegan a Europa, vamos a contratar a un tercer país para enviar a esos migrantes a ese tercer país y vamos a compensarlos económicamente. Ese plan lo estaban haciendo con Albania, por ejemplo. De enviar a la gente que llegaba a Europa y decía, no, se tienen que ir, se tienen que devolver y se van a ir a Albania, por ejemplo, como un país receptor, pero que no es parte de la Unión. Entonces había, digamos, ciertos planes debatibles, ¿no? Sobre el tema de derechos humanos. Pero evidentemente la migración, siempre y cuando la persona llegue con ese espíritu de voy a conocer, voy a respetar la cultura a la que estoy yendo, es genial. Porque voy a también yo compartir mi cultura, siempre sabiendo que tengo que respetar a dónde estoy yendo. Es como ir a la casa de un invitado, te vas a quedar ahí, pero tienes que respetar siempre las normas de, digamos, la casa de donde estás yendo, ¿no? Ahora, hay también debates en torno a esto, ¿no? Yo respeto la casa, pero conservo mi religión. Sí. Respeto la casa, pero voy a seguir comiendo mi fricasé, vas a disculpar, voy a hacer hervir el chancho desde las 6 de la mañana claro. Porque quiero comer mi fricasé. Sí. ¿No? Y vivir en función de mis estructuras culturales también.
Pero el mira, que te está en pongo la un casa ejemplo. dice, no, por favor, cómprate croissant, no tu fricasé. Y son los debates también de la otredad que hoy se están Pero viviendo. te pongo un ejemplo de no pasó nada grave, pero sí pasó un episodio en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires. Viene una persona musulmana, una mujer, bueno, una familia, yo qué sé, y la mujer viene con el velo, que no sé exactamente cómo se llama, pero viene con el velo y le dicen, tiene que, en migraciones, tiene que quitarse el velo, no porque esto es parte de mi cultura. No, bueno, pero usted está viniendo acá no puede entrar una persona con velo, no puede. Y se dio ese rifirrafe, pero justamente a eso íbamos, ¿no? Tenés que respetar también la ley del país al que vas, ¿no? Hay una jurisprudencia justamente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que menciona, por ejemplo, cuando en Francia se decide quitar, en este caso, el crucifijo, digamos, de las escuelas, ¿no? Que no existe ningún tema de una relación de la religión con, digamos, la educación. En este caso, el Tribunal Europeo mencionó que justamente, digamos, las escuelas privadas podían mantener un cierto, digamos, estándar de algún tipo de religión, no había ningún problema, pero escuelas públicas sí que tiene que haber la estandarización de la religión, digamos, ningún tipo de religión podía ingresar en alguna escuela pública, digamos, ni tampoco universidades. Ahora bien, el tema justamente del velo, del burka, que también se utilizaba en Francia, que se prohibió en Francia y llegó al Tribunal Europeo. En los colegios fue un tema. Llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Y qué menciona el tribunal? Realmente el tema de la libertad de la religión. Se apoyan en la libertad de la religión, no tanto en la seguridad del Estado, pero sí en la libertad de la religión, mencionado que porque hay una igualdad, no podría haber ninguna religión que imponga un deber, digamos, a una persona, y en este caso, digamos, se también en un Estado laico, un Estado laico, pero que también por el tema de seguridad, porque justamente había este tema de Charlie Hebdo, cuando hubo estas muertes en París, que justamente dijeron, por tema de seguridad también vamos a prohibir de que justamente las personas se encubran, porque no sabemos quién es. Tenemos que ver quién es, ¿no? Tienen el rostro cubierto. Exactamente, entonces evitaba la identificación de las personas como tal en caso, digamos, de algún atentado o algún suceso que podría suceder. Pero esto, digamos, pasa muchísimo, ¿no? O sea, ese rifirrafe cuando hay temas de migración en cuanto a la cultura que se va que va inmigrando a otros lugares. Siempre ha habido el tema de, digamos, el tema es cuál es el equilibrio entre permitir la migración y el poner límites. ¿Cuál sería? En realidad, digamos, cualquier migrante, porque yo también fui migrante, es decir, yo me llevo sé muy bien el tema de migración. Una persona que realmente, digamos, va paso a paso con el tema de migración, es decir, la documentación, luego el tema de la nacionalidad, tiene muchos controles. Es decir, tú para, digamos, tener tu residencia en España, tú tienes que presentar justamente el certificado de que no tienes ningún proceso penal ni ningún proceso de la policía en contra tuyo. Y después te pueden dar la residencia. Y pasa lo mismo con el tema de la nacionalidad. Tú no puedes haber cometido un delito ni en tu país, es decir, no te piden de tu país, ni en el país en España, que no tengas ningún antecedente penal para tú tener la nacionalidad española. No, pero al margen de eso no te dan la residencia así porque sí. No te la dan. No, una serie de requisitos, por supuesto. Todos tenés 90 días como turista. Claro. A los 91 estás ilegal. ¿Y dónde está realmente el discurso, digamos, que mencionan las otras personas, sobre todo la extrema derecha? Dicen, al migrante se le está dando muchos beneficios. Se le da beneficios de darle una casa, beneficios de comida, de salud. Yo diría que es mentira. O sea, es un bulo, porque realmente el migrante, si bien puede, digamos, acceder a algún tipo de ayuda muy concreta, pero muy, muy concreta, el resto de ayudas que ofrece el Estado español o Francia son ayudas generales para cualquier ciudadano español o extranjero. Entonces, cualquiera podría acceder a esas, digamos, ayudas. Pero ya las ayudas muy concretas en cuanto a migración son muy pocas, muy, muy pocas. Es decir, además van a nivel europeo, ¿no? Entonces, no hay un mito urbano de que el migrante va a tener ayudas o va a vivir y tiene casa, mentira. No. Es decir, y a veces uno se va con esa ilusión. Creo que hay que volver a tocar este tema, Felipe, y dejar de extrañarnos, como hace Donald Trump, de ver en Francia una Francia marroquí, una Francia algeriana, una Francia peruana, una Francia que no corresponde a esa idea que le provoca tanta nostalgia a Donald Trump, de ver un francés blanco con su boina, en su bicicleta y su baguette. Hablando de baguette, enseguida vamos a hablar de pan, porque es el pan un vehículo cultural, el pan es historia, el pan es alimento, el pan es comunidad, así que le voy a pedir a Felipe que se quede para que escuche esta entrevista. Gracias, Felipe. Claro Nos que sí, vemos muchas en la gracias. próxima. Y enseguida hablamos sobre pan y la presencia de un maestro panadero que está escribiendo sobre estos temas. Lo tendremos enseguida acá en La Guarida. Ya volvemos.
Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Días súper envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. Vamos a festejar 7, 9 y 10%. Para Bolivia viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días súper envidiables se ahorra contento. Ampliamos los días súper envidiables de Banco Prodem. Celebramos a Bolivia con tasas que hacen crecer más tu dinero. Del 20 de julio al 31 de agosto, abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables. Y que viva Bolivia. Banco Prodem. Tasas de interés válidas del 20 de julio al 31 de agosto. Aplican condiciones. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alivíate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Muy bien, entramos en esta segunda etapa de esta guarida con Bonnie and Clyde porque es el espacio más íntimo, es el espacio de las amistades, de las complicidades, así que declaramos ya a nuestro amigo, a Andrés Ugaz Cruz, peruano y uno de los invitados a nuestra Feria del Libro en La Paz. Quiero recordar que Perú este año ocupa una silla muy especial en la feria y de estas sillas especiales, país invitado. Creo que la silla de Andrés es todavía más especial porque nos habla desde lo más íntimo que tenemos, que es nuestra memoria, nuestros sabores, los sabores que nos hereda la abuela, la madre, los sabores que nos unen como familia, los sabores que nos hacen construir historia, colectividad y el sabor más especial para mí, que soy una panadora, no porque hago pan, soy una panadera porque me encanta el pan, es este alimento de los orígenes, el pan. Andrés, muchas gracias por este tiempo. Voy a presentarte leyendo estas 4 primeras líneas que creo que hacen justicia al texto. El libro que estás publicando y que presentas acá en la feria, te tuteo porque te considero amigo ya. El libro Panes de Ayacucho, ensayos y testimonios de una tradición bicentenaria de Andrés Ugaz Cruz, que ha sido formado en Senfotur, ha sido nominado entre los 4 mejores libros de pan del mundo en los Gourmand World Cookbook Awards 2025, los premios más relevantes de libros en gastronomía y vinos a nivel internacional. Esto quiere decir que Andrés tiene un recorrido ya premiado, un recorrido en el hacer y un recorrido en el pensar el pan. Bienvenido a Bolivia, Andrés, y bienvenido a esta guarida, que es un espacio en el que te recibimos con mucho cariño. Buenos días, gracias por la invitación, Claudia, Jorge. Un saludo desde Perú, muy cálido. Voy a estar pronto con ustedes. Bolivia es un país al cual viajo mucho, conozco, tengo la suerte y oportunidad de conocer mucho Bolivia, y el tema que nos vincula es obvio, gastronómico, y en este caso el tema del pan. El año pasado, Claudia, te cuento que sí, el libro fue nominado, y la buena noticia es que ganó el premio al mejor libro del mundo en Riyadh, en Arabia Saudita. Y eso ha generado varios temas buenos que los vamos a contar durante los días de la feria, pero podemos adelantar algunos también ahora. Perfecto. El pan merece un libro, más libros, porque está en el centro de nuestras civilizaciones, es ir a los orígenes y tener la comprensión también de la esencia de nuestras sociedades, no
se me ocurre otro alimento más compartido que el pan. ¿Qué significa para ti, Andrés, el pan, la elaboración del pan, el significado social? Has dedicado parte de tu vida a esto, ¿no? Sí, tengo más de 20 años dedicado al tema de la panadería, soy maestro panadero, tengo una panadería, pero también trabajo mucho en temas de investigación, soy antropólogo y tuve la oportunidad y suerte de conocer a instituciones que han apoyado esto, ¿no? Y cito, en este caso, la embajada que me va a llevar, la embajada peruana, los 200 años que nos vinculan como países, la Cancillería peruana, y un proyecto fantástico que lo tienen ustedes en Bolivia, que es Andes Resilientes al Cambio Climático del Betas. Te digo esto porque eso nos ha vinculado como países, pero también en esta pregunta que tú haces, ¿no? ¿Qué significa el pan? Y el pan, más allá del alimento que todos hemos consumido el día de hoy, y los que estamos acá estoy seguro que lo hemos hecho, pero si nosotros prenderíamos un foquito por cada persona que en el mundo comió pan el día de hoy, es muy probable que esa iluminación nos haga un sol. Es la red social no virtual más grande que existe y por eso es muy fuerte. A veces, por ser cotidiana, no le damos tanta importancia, pero tiene mucha fuerza. Y nos vincula claramente con la agricultura familiar, nos vincula con los trigos, nos vincula con las familias que producen en el campo, pero también nos vincula con familias que hacen panes hace muchos años, ¿no? Andrés, ¿cómo te va? Mucho gusto. ¿En qué consiste el libro? Porque una cosa es elaborar pan y otra cosa la idea de generar un libro, ¿no? ¿Un libro de qué habla? Sí, buena tu pregunta, Jorge, y te agradezco, porque efectivamente uno piensa a veces en un libro gastronómico, un libro de recetas, no es que no estén las recetas, pero no es un libro de recetas, este es un libro que cuenta un territorio del Perú desde el pan, y se traza el desafío de recorrer la historia y los episodios más importantes que tiene los 200 años de Ayacucho, sin movernos desde el pan, los trigos, los hornos, los molinos, las fiestas tradicionales, los vínculos de las familias, el vínculo con los vivos y los muertos, o el hecho tan cotidiano como aprender el primer idioma lo haces desde el pan. Ayacucho, como saben, sufrió uno de los embates más fuertes que tuvimos como país, que fue el terrorismo. Sin embargo, a pesar de eso, se ha reforzado y fortalecido en tradiciones culturales muy fuertes. Y probablemente, sin temor a equivocarme, la más importante que tienen es la panadería. Y vos sabés que yo tengo, Andrés y Claudia también, tengo una ensoñación con Ayacucho. ¿Por qué? Porque ahí se libró la batalla definitiva que significó la independencia de América, de España, ¿verdad? Y eso fue en la batalla de Ayacucho. Entonces me quedó grabado, creo que desde el colegio primario, ¿no? Yo tengo una ensoñación con el pan, porque te darás cuenta, Andrés, en tus visitas, te habrás dado cuenta y te darás cuenta ahora que encuentres nuevos amigos en la presentación de este libro, en la Feria del Libro, que hay una cultura boliviana que es atravesada por el pan de una manera vertebral, ¿no? Acá los paceños, por ejemplo, y las paceñas como yo, no podemos comenzar el día sin una marraqueta. Para mí es difícil elegir entre la marraqueta y la sarnita, y las cauquitas, y el pan el Día de Muertos, y las tantahuaguas, y el pan de laja. Es decir, estamos siendo definidos por el pan que elaboramos y que degustamos también, ¿no? Tal cual. Como bien decía Jorge, la batalla de Ayacucho liberó, digamos, y nos dio la independencia no solamente del Perú, sino continental. Y también hubieron episodios que ocurrieron luego de esta batalla, porque ya se imaginan cómo quedó Ayacucho luego de la batalla del 9 de diciembre, de hace 202 años, y las tierras quedaron, digamos, inutilizadas, y hubo, así como fue una post-pandemia, hubo una post-independencia y una reactivación económica. La reactivación económica la marcaron los molinos, las panaderías y sobre todo las mujeres. Y acá un tema bien importante que lo decías, Claudia,
gran parte de esta panadería basada en marraquetas, sarnitas, guaguas, pero yo aumentaría también los cuñapés y los panes de arroz que tengo la oportunidad de conocer y haber preparado con panaderas y panaderos bolivianos, es centrar el rol importante que tiene la mujer en este quehacer. Y yo creo que eso fue una revelación, en este caso, del libro Ayacucho. Ver lo importante que tiene en la gestión del patrimonio cultural la mujer. En un momento en el cual muchas veces cuando hablamos de gastronomía nacional aparecen solamente varones y casi siempre estamos hablando de un tema donde fue quien gestionó esto la mujer, ¿no? Importante también que como inicio, yo no es el primer libro que escribo sobre los panes, pero sí es el primero que trabajo desde una mirada integral y vemos cuántas funciones cumple la panadería en Ayacucho, y son más de 20 funciones sociales, donde solamente una es fisiológica y el resto tiene que ver con vínculos con familia, vínculos con vecinos, calendario festivo, todos están vinculados al pan. Si tú quieres enamorar a una chica, le regalas una guagua, si te lo acepta, te acepta el cortejo, pero también si te comprometes a ser padrino o madrina de una fiesta, una semana antes de tu compromiso de poner la música o poner la chicha, qué sé yo, llegan a entregarte un pan como un recordatorio. Entonces, la función que cumple el pan es muy importante. Más allá de que es rico, más allá que nos emociona todas las mañanas o nos recuerda un territorio, ¿no? Y por ahí surgió este trabajo, ¿no? En la preocupación y en la inconformidad de que la panadería no se está transmitiendo con la misma velocidad que antes a la siguiente generación. Yo creo que ahí el mayor aporte que tiene este modesto trabajo, que es hablar con familias panaderas, más de 10 familias son parte de este trabajo como protagonistas, y ponernos a hablar qué hacemos o qué hacen ellos y ellas para que la panadería se transmita como se transmitía antes y no se pierda esto en el camino. Y propone desde familias qué hacer. Ellas han planteado, y digo ellas porque son sobre todo mujeres, la revolución del pan en Ayacucho. Y decir de revolución en Ayacucho no es algo que suele hacerse luego del terrorismo, pero ellas escogieron que se puede resignificar la palabra revolución en Ayacucho desde un producto tan noble como el pan. Yo lo que te pregunto, Andrés, el chef está todos los días pensando en un plato nuevo, ¿no? O en un plato ya tradicional, hacerle variantes. Pero el panadero, ya, por ejemplo, acá el que hace la marraqueta, que dicho sea de paso es maravillosa la marraqueta, yo soy extranjero también y soy fanático de la marraqueta, ¿no? Porque es un pan sencillo, pero riquísimo, riquísimo, y como dice Claudia, no puedes arrancar la mañana sin una marraqueta. ¿Y qué hace el panadero como inventiva, ¿no? Como cosa nueva todos los días? O si no, vas a estar 30 años haciendo lo mismo. Bueno, es una buena pregunta. La diferencia entre la cocina y la panadería, las dos están en el mundo gastronómico, es que la panadería implica una velocidad distinta, implica una capacidad de observación y paciencia, porque tu mayor ingrediente es el tiempo. La marraqueta que ustedes tienen ahí es fantástica porque le dan el tiempo que se debe tener de fermentación. Y hacer esto en un mundo en el cual nos piden que todo sea rápido es contestatario, es revolucionario. La marraqueta que ustedes tienen, y no lo digo porque lo hablo con ustedes, sino lo digo como panadero, técnicamente es muy bueno, es uno de los mejores panes de Latinoamérica. Y es porque todavía le dan ese tiempo de fermentación, le dan estos tiempos. Ahora, la función de los panaderos históricamente, no solamente en el Perú, Bolivia, Ecuador, sino en el mundo, ha sido una función bien importante en el tema de la organización, en los sindicatos y en los movimientos sociales y gremiales. Las grandes revoluciones tuvieron que ver con el pan. Que les digan o nos digan agitadores de masas no es un tema solamente literal, digamos, ¿no? Los movimientos, la jornada de las 8 horas, la Revolución Francesa, los primeros gremios, si nos ponemos a investigar, van a tener un rol importante en las panaderías. Por eso que yo creo que la panadería y seguir el rastro de la panadería es una forma, digamos, de volver a leer nuestra historia, nuestras dinámicas culturales,
los procesos de transmisión generacional, ubicar a la mujer en el medio nuevamente en un proceso. Y algo muy importante es la recuperación y fortalecimiento de una agricultura familiar que tiene trigos que se adaptaron a nuestro continente. Porque sabemos que los trigos llegaron con los españoles, pero acá cambiaron, acá mutaron genéticamente y logramos otros tipos de trigos que nos dieron una identidad. Yo lo que te pregunto, ¿qué pensás cuando dicen no coman pan porque engordan, eviten el pan, te dicen los médicos muchas Hay una veces? moda, hay una tendencia, Claro. ¿no? A abandonar el pan que nos pone en conflictos, ¿no? La muerte antes que dejar el pan, ¿no? Sí, yo creo que ese es un tema que también se aborda en esto y lo vamos a hablar, y tiene que ver, digamos, con una estigmatización, ¿no? En realidad, Jorge, lo que nos prohíben es el tipo de pan que estamos comiendo ahora. Cuando tú pruebas una marraqueta y tú notas que es buena, es que esa marraqueta tuvo tiempo de fermentación, por lo menos unas 8, 10 o 12 horas. Cuando nos dicen que tenemos que reducir los tiempos para ser más eficientes, porque este mundo nos pide ser más eficientes en tiempos, ese pan se reduce a 2 o 3 horas de fermentación. Y para que pueda lograrse eso, le agregan más levadura, le agregan mejoradores, le agregan aceleradores, le agregan saborizantes, y le agregan 16 cosas que antes el pan no tenía. Entonces, esas 8 o 10 horas de fermentación que el pan debería tener, lo va a tener siempre. Ahora, no lo vas a tener en el pan, sino lo vas a tener en tu estómago. Por eso te puede caer mal. Entonces, la panadería artesanal, la que siempre se hizo, es una panadería a la cual estamos regresando. Una panadería con largas fermentaciones, con menos ingredientes, pero con mucha técnica. De hecho, en Bolivia todavía se encuentran lugares donde se fermenta el pan con chicha y con yuca. Y estamos hablando que eran nuestras levaduras naturales. Y esos panes de larga fermentación son buenísimos. Toda la vida, Jorge, comimos pan como especie. En los últimos 30 años nos cuentan que nos cae mal. Y no es por el pan, es por el proceso. Qué interesante. Ahora, creo que hay una ruta, perdón Jorge, una ruta por el vecindario con el pan que se está proponiendo, ¿no, Andrés? Estamos trabajando con el proyecto Andes Resilientes al Cambio Climático en La Paz y la Municipalidad de La Paz. Estamos trabajando una ruta gastronómica, no solamente vinculada al pan, está vinculada a la agricultura familiar. Jampaturi, que está a 45 minutos de La Paz, cuenta con una agricultura familiar aún vigente, liderado por mujeres, de productos como las papas y las hortalizas, y se viene trabajando desde este año, en realidad, una ruta turística gastronómica que tiene un fin, vincular a la agricultura familiar. Los panes, evidentemente, son parte de esta ecuación, las marraquetas son parte de esta ecuación, las sarnitas, las guaguas, pero también las papas nativas, las mujeres que vienen trabajando ello, y esta ruta se piensa lanzar en el último tercio de este año. ¿Y cuál es la idea? Que el turismo y la gastronomía se pongan al servicio de la agricultura familiar. Y esta es una crítica que también la hacemos acá en el Perú. Todos hemos escuchado del llamado boom de la cocina peruana y nos sentimos muy contentos y muy orgullosos, pero sabemos que pudimos y nos toca hacer más por la agricultura familiar. Ya ganamos todos los premios, ya tenemos todas las estrellas, pero en realidad lo que tenemos que hacer es que esta cocina y esta panadería pueda impactar en los territorios, en las familias que producen. Y ese es el sentido de la ruta que se va a lanzar. Y gracias por la pregunta, Claudia, porque sí tenemos nosotros pensado empezar un plan incremental con restaurantes de La Paz que tengan un sello que digan: yo le compro a la agricultura familiar. Está bueno. Vos sabés que yo creo que nos pasa a todos. Viste que tenés idealizado un negocio. No, yo no tengo negocio, soy periodista, pero si tuviera que tener un negocio, digo, quiero tener una librería donde se vendan libros, o una librería, o combinada, donde se vendan lápices, ¿cómo se llama? Marcadores, cuadernos. Ese es un negocio que desde que era muy chiquitito me apasionó. Otro es un café, tener un lindo café. Y un tercero sería tener una panadería donde haya mucha variedad de cosas. ¿Vos tenés panadería? Sí. Es una planta de panadería artesanal que abastece a restaurantes y hoteles acá en Lima. Está en el Callao, ya tiene 13 años a cumplir.
y es una panadería artesanal que trabaja con insumos peruanos, con productos de la agricultura familiar. Y después del libro que hemos publicado, este libro que voy a presentar el 8 de agosto a las 4 de la tarde. En la feria, ¿verdad? Libro, sí. La Feria del Libro. Estamos trabajando con los trigos de Ayacucho, que gracias al plan que propusieron las familias panaderas, los vamos a tener ya en un saco lindo, con todos los motivos artísticos de Ayacucho, pero también con una trazabilidad, que son 21 familias que iniciaron, que se trabaja con bioinsumos, con unos trigos locales, en fin, ¿no? Entonces, sí, la panadería tiene eso que a todos nos gusta, ¿no? Yo creo que, ¿sabes qué es, Jorge? El aroma del pan recién salido del horno es algo impagable, ¿no? Y trasladar eso a un espacio, vas a comprar café, vas a comprar libros y vas a comprar lápices. Si es que te generas, digamos, ese Totalmente. ambiente. Es lindísimo, sí. Ustedes son muy románticos. Yo sueño con tener un banco, pero al salir del banco comerme un pan recién horneado. Bueno, es verdad que es uno de los centros, ¿no? de nuestros placeres, la lectura, el pan, el café. Creo que esa es la cumbre del bienestar, ¿no? de los seres humanos, por lo menos en esta parte de la región. ¿Vivís en el Callao, Andrés? No, vivo en Lima, estoy a 20 minutos del Callao. El Callao es un lugar fantástico, les recomiendo a todos. Cuando vengan acá al Perú, vayan al Callao, trabajamos proyectos. Este enfoque de trabajo que voy a contar en el libro es un enfoque que propone a la cocina desde la herencia, desde el tesoro familiar, desde el patrimonio alimentario. Y cuando nosotros vemos a la cocina o a la panadería con este enfoque, hay más posibilidades de vincular a los actores del territorio que no han salido normalmente en la foto. En el caso del Callao, pescadores artesanales; en el caso de Ayacucho, familias agricultoras; en el caso de la Ruta de La Paz, las agricultoras de Jampaturi. Y esto yo creo que es algo muy importante para el minuto que vivimos, para las realidades que tenemos, y el vínculo tan cercano que tenemos Perú y Bolivia, totalmente, gastronómicamente, culturalmente, hablando de panes, hablando de gente. Yo no me siento un extranjero en Bolivia, ¿no? Recorro Bolivia con la misma familiaridad que recorro Cusco, Arequipa, totalmente, o la Amazonía peruana, ¿no? Totalmente. Hace poco estuvo el embajador de Perú en Bolivia, amablemente nos visitó acá y comentábamos esto, ¿no? Este lazo entrañable, gastronómico, histórico, cultural, musical, en todo ámbito y de hay origen. Un cordón que nos une. ¿Cuál es las citas, tal vez en plural, solamente en la Feria del Libro? ¿Nos puedes recordar dónde podemos encontrarnos contigo, Andrés, cuando vengas? Vamos a tener dos espacios. Uno en la Feria del Libro, que es el día sábado 8 a las 4 de la tarde, 16 horas, se va a presentar el libro. Y otro día va a ser el lunes 10 en la Escuela Unifrance, un espacio más abierto donde vamos a contar el proceso y se van a firmar algunos libros. Pues estos libros han salido como difusión cultural y la Embajada Peruana, en este caso, es la que está promoviendo mi visita y mi presencia allá. Voy a aprovechar a visitar amigos, pero también ver el tema de la ruta que bien citaste, y vamos a tener dos espacios. De nuevo, sábado 8 a las 4 de la tarde en la Feria del Libro de La Paz, y el lunes 10 a las 10 de la mañana en la Escuela Unifrance. Perfecto. Ya sabemos entonces dónde encontrarnos contigo para ver el libro, comprar el libro, charlar contigo y hablar de esto que nos hace comunidad, el pan. Gracias, Andrés, por estos minutos y en contacto, en cualquier momento nuevamente contigo. Un abrazo. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Claudia. Gracias por la invitación. Tenés que poner una bandeja de pan al lado de los libros. No te en la Feria del Libro. Eso lo vamos a hacer. ¿Verdad? Yo quiero agradecer a la Embajada Peruana en Bolivia, a la Cancillería Peruana que ha financiado la segunda edición y una traducción que se va a hacer al francés y al inglés, y un agradecimiento muy especial al proyecto Andes Resilientes al Cambio Climático, que realmente está haciendo un trabajo impresionante con la agricultura familiar y todo lo que implica ello, ¿no?
Perfecto, gracias Andrés. Bueno, y gracias a ustedes que nos han acompañado. Con esto le ponemos el punto final a esta guarida, así que vamos a almorzar con un pedacito de pan y luego el cafecito con pan y en la noche pan y mañana pan también. Que viva el pan, nos vemos mañana. Chachicana, Achumani, Chasquipampa.